Soy José Ignacio Dantur, docente de la Cátedra de Derecho de la Empresa y los Negocios de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Y hoy vamos a tratar el tema de la rendición de cuentas. A los fines de su estudio se recomienda la lectura del Manual de Derecho Comercial del Dr. Vítolo o del Dr. Javier Dubois y de Fontana Rosa, y la lectura de los artículos correspondientes en cualquier Código Civil y Comercial de la Nación comentado. El tema que vamos a abordar hoy, rendición de cuentas, es un tema muy importante para el momento en que ustedes ejerzan la profesión como abogado. ¿Y por qué digo esto? Porque es un tema que no solamente abarca el derecho comercial, sino también que comprende tanto al derecho público como al derecho privado. ¿Y por qué digo esto? Porque también en el ámbito del derecho público se nos van a presentar supuestos en donde va a existir la obligación de rendir cuentas. Por ejemplo, en aquellos supuestos donde la nación gira fondos a una provincia, a una empresa, a los fines de que sean aplicados para la ejecución de algunas obras o la prestación de algunos servicios, como puede ser, por ejemplo, los subsidios al transporte, en donde estos hechos van a dar lugar a la rendición de cuentas oportunas. También en el derecho privado existe la obligación de rendir cuenta tanto en el derecho civil como en el derecho comercial. En el derecho civil podríamos poner ejemplos más domésticos, como puede ser en el supuesto en que uno se vaya de vacaciones y le encomienda el cuidado de su mascota a un vecino. Entonces, en estos supuestos, este encargo puede dar lugar a que nuestro vecino, y habiendo incurrido en algunos gastos, nos rindan cuentas de estos gastos a los fines de que nosotros le reintegremos dichas erogaciones. También, como ejemplo válido, se da en el supuesto en donde uno, por una cuestión de viajes, puede encargarle también a un amigo la administración de su vivienda. Entonces, esto va a dar lugar a que oportunamente este amigo que se encargó de la administración de este bien nos rinda cuenta de los gastos en que incurrió, como así también de los ingresos que pudo haber obtenido de la administración de este bien. Y en el ámbito comercial vamos a ver también que se va a dar la rendición de cuentas en montones o innumerables contratos comerciales, tales como los contratos bancarios, esto es la cuenta corriente bancaria, las tarjetas de crédito, los contratos de suministro, fideicomiso, todo esto da lugar a la rendición de cuentas. Por eso, y reitero, es un punto muy importante dentro de la materia y muy importante en el quehacer de todos los abogados. Bien. Entrando en el tema específicamente, debemos ver cómo era la regulación antes del dictado del Código Civil y Comercial de la Nación y cómo es o cómo se encuentra regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación. Antes del Código Unificado, el Código Civil no tenía un tratamiento general de la institución de la rendición de cuentas, sino podríamos encontrar algunas normas aisladas en lo referente a la tutela, a la curatela, a las obligaciones del mandatario, a los administradores de sociedades y respecto del albacea testamentario. Ahora bien, el Código de Comercio argentino sí tenía una regulación general para la rendición de cuentas en los artículos 68 y 74, que estaba enmarcado dentro de las obligaciones de los comerciantes. Con posterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, vamos a ver que el Instituto de la Rendición de Cuentas se encuentra regulado de forma general en el título de la
en el libro de los derechos personales, en el título de las clases de obligaciones, en los artículos 858 a 864. En los fundamentos del proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, se señalaba que la rendición de cuentas es regulada sistemáticamente con la finalidad de hacer coherentes la aplicación de este instituto en numerosos ámbitos. Entonces, aquí vemos que el Código Civil y Comercial de la Nación sí trata de forma general a esta institución. Volvamos al Código de Comercio argentino, hoy derogado. El artículo 33 del Código de Comercio establecía las obligaciones comunes a todos los que ejercían el comercio. Y dentro de esas obligaciones estaba prevista la inscripción en un registro público, la obligación de seguir un orden uniforme de contabilidad y de llevar los libros, la obligación de conservar la correspondencia y la obligación de rendir cuentas. El sentido de este artículo era asegurar la buena fe y estimular la confianza en las relaciones mercantiles. Pero acá es necesario hacer una aclaración. Cuando el código hacía referencia a las obligaciones de los comerciantes, estas obligaciones debían ser entendidas como un deber que pesaba sobre ellos de cumplir con las exigencias impuestas por la ley. Es decir, que el Código de Comercio, cuando se refería a obligaciones, no lo hacía en un sentido técnico jurídico de la palabra, sino que lo utilizaba en un término, diríamos, vulgar. En realidad, estaba haciendo referencia a lo que nosotros conocemos como carga, es decir, cuando una norma jurídica fija la conducta que es necesaria observar para que un sujeto obtenga un determinado resultado o beneficio. Es decir, que si nosotros queríamos hacer valer en un juicio nuestros libros de comercio, era necesario que nosotros cumplamos respecto a ellos las exigencias impuestas por la ley. Entonces, estamos hablando acá en realidad de cargas y no de obligaciones. De la enumeración del artículo 33 hay una excepción, y esa excepción es en cuanto a la obligación de rendir cuentas. Aquí sí estamos ante una obligación en el sentido técnico de la palabra, como hoy lo define el artículo 724 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, cuando habla que obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Esto quiere decir que aquí sí nos encontramos ante una obligación, en donde un sujeto puede exigirle a otro el cumplimiento de esa prestación. Bien, con la llegada del Código Civil y Comercial de la Nación, vemos que no hay en ningún artículo de este nuevo código ninguna norma similar al artículo 33 del Código de Comercio, sino que tenemos estos deberes impuestos a los comerciantes, hoy denominados empresarios, dispersos en diversos artículos de este código. Así, el artículo 320 establece que están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realicen una actividad económica organizada. Asimismo, tampoco nos impone la obligación del registro público de comercio, sino solo cuando nosotros queremos hacer uso de estos libros. Lo mismo sucede respecto a la obligación de conservar los libros establecida en el artículo 328 y que, reitero, se trata más de una carga que de una obligación.
En lo que sí encuentra una regulación de forma genérica es el Instituto de la Rendición de Cuentas, que está prevista en los artículos 858 a 864 del Código Civil y Comercial. Bien, es importante que distingamos cuentas de rendición de cuentas. No es lo mismo que nosotros digamos cuentas que digamos rendición de cuentas. Cuenta es una descripción gráfica de los diversos hechos y resultados pecuniarios relativos a una determinada operación. Cabe poner énfasis en resultados pecuniarios, porque ustedes saben que estando dentro del ámbito del derecho comercial, el fin de lucro es importante y hace a la naturaleza misma de toda actividad económica organizada. Debemos diferenciar entonces la rendición de cuentas con la cuenta en sí. Veamos qué significa cuenta. El viejo Código de Comercio, en el artículo 38, establecía que toda negociación es un objeto de una cuenta y que toda cuenta debe ser conforme a los libros de quien la rinde, a los asientos de los libros de quien la rinde, y debe ser acompañada de los respectivos comprobantes. El artículo 858 del Código Civil y Comercial de la Nación define cuenta y nos dice: se entiende por cuenta la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, aunque consistan en un acto singular. Como podemos ver, el Código Civil y Comercial de la Nación es más amplio que el Código de Comercio, ya que el Código de Comercio daría la idea que la cuenta solo es la que consta en asientos de libros. En cambio, la cuenta definida en el artículo 858 del Código Civil y Comercial de la Nación tiene una definición más amplia que no la ata o no vincula al término cuenta con que deba estar necesariamente o contar en asientos de libros. La cuenta podemos abordarla desde un punto de vista coloquial o vulgar, en el sentido que podemos utilizar la expresión cuenta para hacer referencia a la cuantía de un saldo a pagar a cambio de bienes recibidos o servicios prestados. Vale como ejemplo el hecho común, ordinario o cotidiano, cuando nos sentamos en una mesa de un bar y consumimos y le pedimos al mozo que nos traiga una cuenta. En realidad lo que estamos pidiendo nosotros es que nos dé cuál es el resultado de nuestro consumo. Entonces, desde este punto de vista coloquial o vulgar, cuenta vendría a ser la referencia a un saldo. La cuenta también la podemos abordar desde un punto de vista contable como una serie de anotaciones referente a un objeto determinado con el propósito de poner de manifiesto la magnitud inicial, las variaciones sucesivas y la medida final de este objeto o de la cuenta. Y finalmente podemos abordar el término cuenta desde un punto de vista jurídico, y es el que acá a nosotros nos interesa. Desde un punto de vista jurídico, a la cuenta podemos verla como un hecho documentado en tanto trata de una declaración que da razón de que cierta negociación fue realizada por un comerciante y ha sido concluida de una forma determinada. O también podemos analizar o tomar la palabra cuenta desde un punto de vista jurídico como un instrumento probatorio que acredita las operaciones concluidas, sus circunstancias, el procedimiento y el resultado.
Entonces, en definitiva, desde el punto de vista jurídico, lo que nos interesa en cuanto a cuenta es que la misma nos dé una explicación razonada de la operación y el resultado de la misma. Esta cuenta, en el sentido de una descripción gráfica de diversos hechos y resultados pecuniarios relativos a una operación, tiene tres elementos. El título de denominación, que determina el objeto o el sujeto de la cuenta, una descripción sumaria de los hechos relativos a la operación objeto de la cuenta, tales como enajenaciones, adquisiciones, gastos y demás actos o gestiones que se refieran a un patrimonio o al negocio encomendado, y los resultados parciales o totales evaluados en dineros o en especie de dicha operación. Estas cuentas pueden ser descriptivas o sinópticas. Las sinópticas solo indican el título y el resultado. Estas cuentas sinópticas no son válidas al momento de efectuar la rendición de cuenta. Una cuenta válida desde el punto de vista jurídico son las cuentas de tipos descriptivas, es decir, son aquellas que además de los resultados numéricos nos muestran o describen de forma somera cómo fueron los hechos que han producido esos resultados. La segunda parte del artículo 858 define rendición de cuentas y dice: hay rendición de cuentas cuando se las pone en conocimiento de la persona interesada. Es decir, que rendir cuenta es presentar a un interesado un informe exponiendo la forma, condiciones y resultados de un negocio determinado, acompañando los comprobantes de respaldo y efectuando las explicaciones que lo hagan claro. Hemos dicho que la rendición de cuenta ha sido tratada dentro del libro tercero de los derechos personales, en el título primero de las obligaciones en general, en clases de obligaciones. Esto dio lugar a alguna crítica en el sentido de decir que en realidad no estamos ante una clase de obligación, sino que en realidad es un efecto de las obligaciones. Cuando hablamos de rendición de cuenta, vamos a ver que esta obligación de cuenta impone una obligación de hacer. La obligación de rendir cuenta es una obligación de hacer en los términos de los artículos 773 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. Estas rendiciones de cuenta, hemos dicho al principio de esta exposición, que podrían darse tanto en el ámbito civil como en el ámbito comercial. En el ámbito civil se decía que la rendición de cuenta era en interés privado de las partes y como tal era renunciable. Y esto encontraba su fundamento en los artículos que hacían referencia al mandato o a la gestión de negocio. En el ámbito comercial se dijo que si bien la obligación de rendir cuentas se forma o tiene su base en un contrato, además es una obligación inherente al ejercicio del comercio y por lo tanto una obligación legal también. Veamos ahora quiénes son los sujetos obligados a rendir cuenta. Para ello debemos señalar que
en el Código de Comercio derogado se discutía quién eran los sujetos obligados a rendir cuentas. Y había dos posturas o dos posiciones al respecto. Una posición restringida, seguida por Malagarriga, quien decía que, basado en el artículo 70 del Código de Comercio, que todo comerciante que contrata por cuenta ajena está obligado a rendir cuenta instruida y documentada de su comisión o gestión. Entonces, esta posición o esta postura restringida decía, solamente existe obligación de rendir cuentas cuando a alguien se le encarga un negocio ajeno. Por su parte, la corriente de interpretación amplia, seguida por los doctores Fontana Rosa y doctores Romero, establecían que la obligación de rendir cuenta era una obligación profesional emergente de la calidad de comerciantes. Y esto estaba basado en los artículos 34, inciso 4 del Código de Comercio y en el artículo 68 del Código de Comercio, que decía toda negociación es objeto de una cuenta. Como ejemplo de esta postura amplia podría darse en los casos en donde los comerciantes están obligados a exhibir o a rendir cuentas de su negocio ante una inspección que tienen por parte del fisco, sea fisco nacional, provincial o municipal. Ahora, vamos a ver ahora cómo el Código Civil y Comercial de la Nación ha despejado esta discusión en el artículo 860. Allí dice, están obligados a rendir cuentas, excepto renuncia expresa del interesado, y realiza en 3 apartados quiénes están obligados a rendir cuentas. Como primera medida, debemos señalar que este código pone énfasis en la autonomía de la voluntad, y es por esto que ha previsto que puede haber una dispensa de rendir cuentas. Es decir, las partes pueden haber acordado una renuncia a rendir cuentas. Y el artículo 860 nos dice, ¿están obligados a rendir cuenta? A. Quienes actúan en interés ajeno, aunque sea en nombre propio. Y con esto debemos hacer la siguiente distinción. La obligación de rendir cuentas surge siempre que realicemos un negocio en interés ajeno, aun cuando sea en interés parcialmente ajeno. ¿Y por qué digo parcialmente ajeno? Porque puede plantearse el caso en donde, producido el fallecimiento de mis padres, yo administro los bienes que forman parte del acervo hereditario. Yo, a pesar, o no siendo el único heredero, y a pesar de que tengo un interés propio en estos bienes también, voy a tener la obligación de rendir cuenta a los restantes herederos. Es decir, que a pesar de tener un interés propio, también estoy gestionando un interés ajeno, razón por la cual tengo la obligación de rendir cuentas. Además, este inciso, cuando nos dice, aunque sea en nombre propio, como por ejemplo quien compra en comisión o vende en comisión, aun cuando en apariencia no esté haciendo un negocio en representación de alguien, en realidad, en este caso, aun cuando yo actúe en nombre propio, tengo que rendir cuenta de mi negocio a quien me lo encargó. Aún, reitero, cuando yo figure a nombre propio efectuando el negocio. El inciso B de este artículo 860 dice que también están obligados a rendir cuentas quienes son parte
en relaciones de ejecución continuada cuando la rendición es apropiada a la naturaleza del negocio. Esto puede darse, por ejemplo, en un contrato de suministro o en un contrato de larga duración, en donde yo puedo ir concluyendo de forma parcial el negocio. Entonces, también en estos negocios de ejecución continuada existe la obligación de rendir cuentas. Y finalmente, en el inciso C, dice que deben rendir cuentas quien debe hacerlo por disposición legal. Y en este inciso caen el gestor, el mandatario, el comisionista, el agente marítimo, el depositario, el locador de una obra por administración, el intermediario en la venta de un fondo de comercio, el acreedor prendario que enajena un bien, el banco en una cuenta corriente, el concesionario, el editor, etc. Es decir, cada vez que la ley disponga que un sujeto rinda cuenta. Ahora, esta rendición de cuenta puede ser efectuada de forma privada o puede ser efectuada judicialmente ante un juez. ¿En qué supuesto vamos a estar en una rendición de cuenta judicial o ante un juez? Por ejemplo, el administrador de un sucesorio, cuando no hay mayoría de herederos que nos permitan hacer una rendición de cuenta de forma privada. En este caso, será el administrador del sucesorio quien tendrá que presentarle al juez del sucesorio las cuentas pertinentes. O en el supuesto caso de cuando nos encontramos ante una intervención judicial y el juez le fija una periodicidad para que este interventor judicial efectúe la rendición de cuenta del negocio o de la gestión encomendada. Bien, veamos cuáles requisitos deben cumplir para que una rendición de cuentas sea tal. El artículo 859 del Código Civil y Comercial de la Nación establece los requisitos de la rendición de cuentas. Dice, debe ser hecha de modo descriptivo y documentado, debe incluir las referencias y explicaciones razonablemente necesarias para su comprensión, acompañar los comprobantes de ingresos y de los egresos, excepto que sea de uso no extenderlos, y concordar con los libros que lleve quien la rinda. En resumen, podemos decir que para que una rendición de cuentas sea tal, la misma debe ser instruida y documentada. ¿Qué significa que deba ser instruida? Significa que la cuenta debe ser descriptiva, explicativa o analítica. Es decir, que cuando nosotros rindamos cuenta, la rendición que efectuemos debe explicar de modo razonable y de acuerdo a la complejidad del acto, la gestión encomendada, cómo fueron los ingresos y cómo fueron los egresos. Es decir, tiene que haber una exposición, una explicación de cuáles fueron los ingresos y cuáles fueron los egresos o gastos. De forma tal que si yo pretendo hacer una rendición de cuentas y me limito solo a acompañar documentos o acompañar los libros de comercio, esto no es suficiente para que nosotros podamos rendir cuenta. Debemos explicar razonablemente cuáles fueron los actos ejecutados. Y el otro requisito además es que la cuenta, además de ser instruida, debe ser documentada. Es decir, además de yo dar todas las explicaciones
del negocio concertado y de los gastos en que incurrí para celebrar este negocio, además debo acompañar los comprobantes que justifiquen tales gastos. Ahora bien, respecto a estos documentos, la ley también ha previsto una excepción y es cuando no sea de uso extenderlo. Por ejemplo, no es lógico a un viajante de comercio que recorre zonas muy alejadas, como puede ser la Puna o la Patagonia, en donde es muy difícil o donde uno puede efectuar gastos y en lugares donde la economía es muy informal, no sería correcto exigirle entonces a esta persona que nos rinda documentadamente cuentas de ese almuerzo o de gastos de hotelerías en un lugar en donde no se acostumbra a otorgar recibos respecto de estos gastos. Siguiendo con los requisitos de rendición de cuenta, en resumen podemos decir que para que una cuenta sea descriptiva y documentada, debe contener necesariamente tres elementos. Un elemento óptico o gráfico, es decir, debe tener o contener todas las operaciones aritméticas relativas a ingresos, egresos y saldos. Debe contener además un elemento literario o narrativo, esto es, la explicación razonable de las operaciones realizadas, el procedimiento seguido y los resultados obtenidos. Y un elemento documental, esto es, acompañar físicamente la documentación y comprobantes respectivos. ¿En qué momento o cuándo deben rendirse las cuentas? El artículo 861 del Código Civil y Comercial nos habla de oportunidad y nuevamente acá vuelve a primar el principio de la autonomía de voluntad. El artículo dice, las cuentas deben ser rendidas en la oportunidad que estipulan las partes o cuando lo dispone la ley. Entonces, estando convenido la oportunidad por las partes, la oportunidad para rendirla es esa, o si no, cuando lo dispone la ley. Cuando no hay disposición legal ni tampoco se encuentra convenida la oportunidad, se dice que la rendición de cuenta debe ser efectuada al concluir el negocio y si el negocio es de ejecución continuada, también al concluir cada uno de los periodos o final de cada año calendario. Es decir, si a mí me encargan la venta de un automóvil, yo tendré que rendir cuenta una vez concluida este negocio. Ahora bien, si a mí me encargan la administración de un campo por tiempo indeterminado y no tenemos convenido un plazo para que yo rinda cuenta, las rendiciones de cuentas tienen que ser al final de cada periodo o de cada año calendario. Es decir, lo correcto sería, concluida la cosecha, yo rindo cuentas. Veamos ahora cómo es la aprobación de las cuentas. Una vez que el deudor de la obligación o de la prestación de rendir cuentas las presenta, el acreedor debe aceptarla. Esa aceptación puede ser expresa o puede ser realizada tácitamente. La aceptación expresa es obviamente cuando el acreedor emite una constancia en este sentido, aprobando la cuenta que le ha sido presentada. O puede ser
aprobada de forma tácita. Y la ley dice, hay aprobación tácita si no es observada en el plazo convenido o el plazo dispuesto por la ley o en su defecto en el de 30 días de presentada en debida forma. Entonces, la ley establece que hay aceptación tácita cuando a los 30 días de presentada yo no me pronuncio respecto de su aceptación o su rechazo. Esta es una presunción iuris tantum, es decir, que puede ser desvirtuada por prueba en contrario. Pero vamos a ver que esta prueba en contrario vamos a tener que nosotros demostrar que hubo una razón que nos impidió, o un hecho que nos impidió brindar nuestra aceptación o nuestro rechazo dentro del plazo que nos fija la ley. Por ejemplo, porque yo tuve un accidente al momento de que se me rindió la cuenta, estuve internado y no tuve la posibilidad de expedirme dentro de esos 30 días. Es decir, que yo voy a tener que acreditar previamente que me encontré imposibilitado dentro del plazo que me da la ley de aceptar o rechazar dicha cuenta. El artículo sigue diciendo, sin embargo, puede ser observada por errores de cálculo o de registración dentro del plazo de caducidad de un año de recibida. Es decir, que el legislador deja previsto la posibilidad de que nosotros impugnemos o observemos las cuentas por errores de cálculo, por ejemplo, porque hay un error en la suma de los conceptos, o errores de registración, por ejemplo, porque hay duplicación de un gasto, pero para hacer esa impugnación debo efectuarla antes del plazo del año. ¿Por qué? Porque si no, se me caduca el derecho a efectuar la impugnación. Ustedes saben bien la diferencia entre la caducidad y la prescripción. La caducidad tiene el efecto de que el acreedor pierde el derecho, a diferencia de la prescripción, que es la pérdida de la acción. Entonces, si transcurrido el año nosotros no hacemos estas observaciones, perdemos el derecho a impugnar estos errores de cálculo o estos errores en la registración.